Encontré el estado de cuenta escondido dentro de un libro de cocina, como si fuera un secreto de adolescente. Era un libro de los que mi madre coleccionaba, de pastas duras color verde olivo, con el lomo desgastado de tanto usarlo. Roberto lo había dejado olvidado en mi casa meses atrás, y yo lo había colocado en el estante sin abrirlo, sin pensar. Esa tarde de miércoles estaba buscando una receta de rosca de Reyes porque se acercaban las fiestas y quería hornear algo, hacer algo con las manos, sentirme normal por un rato. Abrí el libro. Y ahí estaba, doblado en 4, metido entre las páginas del capítulo de postres, un documento bancario con el membrete de una institución que yo no reconocía, lleno de números y fechas y nombres de empresas que sonaban vagamente familiares, como palabras que uno ha escuchado en sueños. Tardé varios segundos en entender lo que estaba viendo. Tardé varios segundos más en entender lo que significaba. 243,000 pesos. En 18 meses. Mi dinero. El dinero de mi madre. El dinero que mis padres habían tardado 40 años en ahorrar y que nos habían dejado a sus 4 hijos con la esperanza de que lo usáramos bien, de que construyéramos algo, de que fuéramos felices. Me senté en el piso de la cocina. Ni siquiera busqué una silla. Las piernas simplemente dejaron de sostenerme y me encontré en las baldosas frías, con el libro abierto en el regazo y ese papel entre los dedos, leyendo los números una y otra vez, como si en alguna relectura el significado pudiera cambiar. Afuera el sol de diciembre entraba por la ventana con esa luz dorada y demasiado alegre que tiene el sol en invierno, y dentro de mí ocurría algo que no tengo otra manera de describir más que como un colapso silencioso, como cuando un edificio cae en demolición controlada, todo hacia adentro, sin ruido, sin escombros visibles desde afuera. Esa noche no dormí. Estuve en la cama con los ojos abiertos escuchando el ruido del tráfico hasta las 4 de la mañana, y lo único que pensaba era cómo. No quién. Eso ya lo sabía, sino cómo. ¿Cómo había ocurrido esto delante de mis ojos? Y yo no lo había visto. Para responder esa pregunta, tengo que ir mucho más atrás. Tengo que contarles quiénes éramos antes de que todo se rompiera. Crecí en una casa de clase media en una ciudad mediana del centro del país. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. De esas familias que viven en el filo de lo suficiente, pero que nunca hablan de dinero, porque hablar de dinero se consideraba una vulgaridad, una señal de mal gusto. Mi padre era contador en una empresa mediana. Mi madre daba clases de primaria durante 30 años y en las tardes bordaba manteles que vendía en el mercado del barrio. No porque necesitara el dinero, sino porque no sabía estar quieta. Éramos 4 hijos. Roberto, el mayor, que me lleva 4 años. Yo, que me llamo Valentina. Después Lucía, 2 años menor que yo. Y al final Marcos, el pequeño, el que siempre fue el más callado de todos. Roberto era el orgullo de la familia. Eso no es una exageración ni una amargura que yo proyecte desde hoy, mirando hacia atrás con resentimiento. Eso era simplemente la realidad de nuestra casa, una realidad que todos aceptábamos con naturalidad, como se acepta el clima o el color de las paredes. Roberto fue el que estudió una carrera de prestigio, administración de empresas con mención en finanzas, el que consiguió trabajo antes de graduarse, el que se casó bien, el que tuvo hijos, el que en las reuniones familiares siempre tenía una opinión formada sobre todo, y los demás lo escuchaban asintiendo. Mi madre lo miraba con esa mezcla de admiración y alivio que tienen las madres cuando uno de sus hijos les confirma que hicieron algo bien. Mi padre, que era un hombre serio y de pocas palabras, se le iluminaba la cara cuando Roberto hablaba de negocios. Yo lo admiraba también. Sería deshonesto de mi parte decir que no. Lo admiraba con esa mezcla complicada de afecto y envidia pequeña que tienen los hermanos menores con los mayores que hacen todo bien, esa envidia que uno no reconoce como envidia, sino como inspiración o como motivación. Roberto era brillante con los números, era persuasivo. Cuando explicaba algo financiero lo hacía con una claridad que hacía parecer simple hasta lo más complicado, y uno salía de la conversación sintiéndose más inteligente, más seguro, como si hubiera aprendido algo valioso. Ese era su don, o al menos eso creía yo entonces. Lucía vivía en otra ciudad desde que se casó, a unos 600 kilómetros de distancia, y eso la mantenía un poco al margen de las cosas cotidianas de la familia.
Hablábamos por teléfono, nos veíamos en Navidades y en Semana Santa, pero la distancia hacía que nuestra relación fuera más afectuosa que cercana, si se entiende la diferencia. Con Marcos era distinto. Marcos y yo siempre habíamos sido los más unidos de los cuatro, quizás porque éramos los del medio, los que no encajaban del todo ni en el rol del mayor responsable ni en el rol del pequeño consentido. Marcos trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones, vivía cerca de mi casa y nos veíamos casi cada semana. Era reservado pero leal, de esas personas que no dicen mucho, pero cuando dicen algo vale la pena escuchar. Mis padres murieron con menos de 2 años de diferencia. Primero mi padre, de un infarto mientras dormía, a los 71 años, sin previo aviso, sin enfermedad conocida, simplemente no se despertó una mañana de abril y eso fue todo. Mi madre lo sobrevivió 19 meses, pero creo que en realidad murió ese mismo abril junto con él, o al menos una parte de ella que era la más vital. Lo que quedó después fue una versión más quieta de mi madre, más frágil, que se movía por la casa como si estuviera buscando algo que sabía que no iba a encontrar. Murió de lo que los médicos llamaron insuficiencia cardíaca, pero que todos en la familia sabíamos que en realidad era que no quería seguir. Cuando murió mi madre yo tenía 34 años. Roberto tenía 38, Lucía 32 y Marcos 31. Heredamos la casa, que era propia y estaba pagada, y una cantidad de dinero ahorrado que para nuestra sorpresa era más considerable de lo que esperábamos. Mis padres habían vivido toda su vida con austeridad y habían ahorrado en silencio, sin decirlo, como hacía su generación. En total, entre los ahorros de toda su vida, el seguro de vida de mi padre y algunos instrumentos financieros simples que tenía mi madre, la herencia sumaba poco más de 800,000 pesos divididos entre 4. 200,000 pesos para cada uno, más la parte proporcional del valor de la casa que aún no habíamos decidido qué hacer con ella. No era una fortuna. Pero para mí, que en ese momento trabajaba como diseñadora gráfica freelance, con ingresos irregulares, y vivía en un departamento rentado que se comía la mitad de lo que ganaba, 200,000 pesos representaban una oportunidad, la posibilidad de estabilizarme, quizás comprar algo propio algún día, quizás poder respirar sin esa angustia constante de los que viven de proyecto en proyecto, de mes en mes, sin red de seguridad debajo. Fue Roberto quien propuso que hiciéramos algo con el dinero en lugar de dejarlo quieto. Me acuerdo exactamente de la conversación porque ocurrió en la misma casa de mis padres, 3 semanas después del funeral de mi madre, cuando todavía estábamos revisando papeles y organizando cosas. Éramos los 4 sentados en la sala, rodeados de cajas y de ese olor particular que tienen las casas cuando alguien acaba de morir en ellas, ese olor a medicamento y a tiempo detenido. Roberto dijo que tenía una oportunidad de inversión interesante, que había analizado bien los números, que podíamos hacer rendir el dinero mejor que en cualquier banco, que era un proyecto de bienes raíces pequeño, pero sólido, que él ya tenía experiencia en ese tipo de negocios a través de su empresa. Habló con esa fluidez suya de siempre, con esa seguridad que hacía que todo sonara sensato, y mientras hablaba yo lo miraba y pensaba, es Roberto, sabe de estas cosas, tiene carrera y experiencia, mamá y papá siempre confiaron en él. Lucía preguntó algunos detalles. Marcos estuvo callado. Yo pregunté si era seguro. Roberto sonrió con esa sonrisa suya un poco condescendiente, de hermano mayor que explica cosas elementales, y dijo que en las inversiones nunca hay garantía absoluta, pero que el riesgo era mínimo y la proyección de ganancia en 3 años era del 30%. 30%. Lo dijo así, con esa naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo, que no entendía de finanzas, que nunca había tenido suficiente dinero como para necesitar entender de inversiones, lo escuché y pensé, 30%, eso sería 60,000 pesos adicionales. Eso cambiaría todo. Lucía dijo que sí. Yo dije que sí. Marcos tardó más, hizo más preguntas, pidió ver los documentos del proyecto antes de decidir. Roberto le dijo que sí, claro, que con gusto se los enviaba. Marcos esperó esos documentos durante semanas y Roberto siempre tenía una excusa, que el contador los estaba actualizando, que había un pequeño cambio en la estructura legal, que esta semana sí con toda seguridad se los mandaba. Al final, Marcos decidió no entrar en la inversión. Dijo que prefería quedarse con su parte en una cuenta bancaria normal mientras pensaba bien qué hacer. Roberto lo miró con esa expresión suya de paciencia exagerada,
como quien tolera a alguien que no entiende las cosas, y dijo que era su dinero, y que por supuesto podía hacer lo que quisiera, pero que le parecía una lástima. Yo no entendí entonces la sabiduría de Marcos. No entendí que pedir ver los documentos y no recibirlos era ya una respuesta en sí misma. Firmé los papeles que Roberto me puso enfrente, que eran muchos y estaban llenos de términos legales que yo leí por encima, porque Roberto estaba sentado junto a mí, explicándome cada punto con esa voz tranquila suya, y yo confiaba en él, que era mi hermano, que era el mayor, que entendía de estas cosas. Firmé y entregué el dinero. 180,000 pesos propios más mi parte de la venta de la casa de mis padres, que al final vendimos al poco tiempo, porque mantenerla entre 4 personas era complicado. En total, le entregué a Roberto 260,000 pesos, todo lo que tenía, todo lo que me habían dejado mis padres. Los primeros meses fueron tranquilos. Roberto mandaba reportes ocasionales que mostraban avances en el proyecto, números positivos, plazos que se cumplían. Cuando le preguntaba algo concreto, siempre tenía respuesta. Cuando quería verme, mandaba fotos de supuestas obras de construcción que yo miraba en la pantalla del teléfono, sin saber exactamente qué estaba mirando, pero asintiendo de todas formas, porque uno asiente cuando el otro sabe más que uno, porque esa dinámica estaba tan grabada en mí desde la infancia que operaba de manera automática, sin cuestionamiento. En ese tiempo mi vida tenía sus propios problemas, sus propias preocupaciones que me ocupaban la atención. Estaba en una relación complicada con un hombre llamado Andrés, que era buena persona, pero con quien yo llevaba 3 años en ese estado de limbo que tienen las relaciones que ya no crecen pero tampoco terminan de morir. Ese estado agotador de los domingos grises y las conversaciones que dan vueltas sin llegar a ningún lugar. Además, mi trabajo estaba en uno de esos momentos difíciles que tienen los freelancers, donde varios clientes se van al mismo tiempo y hay que reconstruir la cartera desde casi cero. Tenía la cabeza llena de esas preocupaciones cotidianas y el dinero con Roberto estaba en el fondo de mis pensamientos como algo que existía, pero no requería atención inmediata, como una planta que uno sabe que está en el jardín aunque no vaya a verla todos los días. Empecé a notar las primeras señales al año y medio. Señales pequeñas, que por separado parecían poca cosa, pero que mirándolas todas juntas desde donde estoy hoy, tienen una lógica perfecta y terrible. La primera fue una llamada de Lucía. Me llamó una tarde y me preguntó si yo había recibido el reporte trimestral del proyecto. Le dije que no, que Roberto me lo pasaba cuando lo veía en persona, que no siempre era puntual con eso. Lucía guardó silencio un momento y luego dijo que ella tampoco había recibido nada, que ya iban varios meses sin noticias y que cuando le había escrito a Roberto por mensaje, él le respondía con cosas vagas, que ya estaba preparando el reporte, que había habido unos ajustes en los tiempos pero que todo iba bien. Yo le dije que seguramente era eso, ajustes en los tiempos. Estas cosas de proyectos de construcción siempre se demoran más de lo previsto. Le dije que no se preocupara, que era Roberto. Que Roberto sabía lo que hacía. La segunda señal fue una conversación en una reunión familiar, en el cumpleaños de la esposa de Roberto. Estábamos tomando café después de comer y Roberto hizo un comentario sobre que el proyecto estaba en una fase de reestructuración, que los socios habían decidido replantear algunos aspectos del modelo de negocio, que eso extendía el plazo original, pero que a la larga era una decisión que beneficiaba a todos. Lo dijo con esa misma calma de siempre, entre un comentario sobre el partido del fin de semana y otro sobre las notas del colegio de su hijo mayor. Lo dijo como si fuera poca cosa, y yo me quedé con esa palabra, reestructuración. No supe bien qué significaba en ese contexto, pero tenía un sonido que no me gustó, uno de esos sonidos que el cerebro registra como una nota musical equivocada en medio de una melodía familiar. Le pregunté qué implicaba esa reestructuración para el plazo de recuperación del capital. Me miró con la paciencia exagerada de siempre y me explicó que el plazo original de 3 años se extendería probablemente a 4, tal vez 4 y medio, pero que la tasa de retorno seguía siendo buena. Le dije que 4 años ya era mucho más de lo que habíamos acordado. Me dijo que en los negocios los plazos son orientativos, no contratos grabados en piedra. Le pregunté si podía ver los documentos actualizados del proyecto. Me dijo que sí, claro que sí, esta semana te los mando sin falta. No me los mandó esa semana, ni la siguiente. Cuando le insistía, tenía excusas. Estaba de viaje. El archivo era muy pesado para mandarlo por mensaje.
Su contador estaba de vacaciones. Siempre había algo. Y yo, en lugar de alarmarme de verdad, en lugar de plantar los pies y exigir una respuesta concreta, aceptaba la excusa y me decía a mí misma que estaba siendo impaciente, que estaba siendo desconfiada con mi propio hermano, que eso estaba mal, que era Roberto, que era de la familia, que la familia no se traiciona. Esa frase, la familia no se traiciona, la escuché toda mi vida. En boca de mi padre, en boca de mi madre, en boca del propio Roberto, cuando había algún conflicto pequeño entre nosotros. La familia no se traiciona. Esa frase fue la cadena que me tuvo atada más tiempo del necesario, mirando hacia otro lado, cuando debía haber mirado de frente. Al tercer año empecé a buscar información sobre el proyecto por mi cuenta. Algo que debía haber hecho desde el principio, pero que no hice por una combinación de ignorancia financiera y confianza ciega. Busqué en el registro público de empresas el nombre de la constructora que aparecía en los papeles que había firmado. La empresa existía, eso era verdad. Pero su última declaración de impuestos era de 2 años atrás. No había actividad registrada. Busqué el proyecto específico de desarrollo inmobiliario que me había descrito Roberto. No encontré nada. Busqué su nombre asociado a esa empresa. Encontré que Roberto figuraba como apoderado legal, no como socio ni como director. No entendía del todo lo que significaba esa distinción, pero sí entendía que no coincidía con lo que me había dicho. Me había dicho que era un proyecto en el que él era socio, que tenía experiencia en ese tipo de negocio a través de su empresa. Nunca había mencionado que su empresa y esta constructora fueran entidades separadas. Nunca había mencionado que su rol era de apoderado, que es un rol muy diferente al de dueño o socio. Llamé a Lucía. Le conté lo que había encontrado. Hubo un silencio largo de su lado, uno de esos silencios que tienen peso, que comunican cosas sin palabras. Me dijo que ella también había estado revisando algunas cosas que le habían generado dudas, que un conocido suyo con experiencia en finanzas le había dicho que el tipo de instrumento financiero que Roberto les había descrito originalmente no funcionaba de la manera en que él lo había explicado, que había inconsistencias. Esa palabra, inconsistencias, me la dijo con cuidado, como se dice algo frágil y peligroso. Inconsistencias, no fraude. Todavía no nos atrevíamos a usar esa palabra. Todavía estábamos protegiéndonos con eufemismos, porque el eufemismo permite seguir creyendo que hay una explicación inocente, un malentendido, un error de buena fe. Decidimos llamar a Roberto juntas, en conferencia. Lo llamamos un martes por la mañana. Respondió a la tercera llamada con esa voz suya de siempre, ligeramente ocupada, ligeramente condescendiente. Le dijimos que necesitábamos hablar del proyecto, que teníamos preguntas concretas, que queríamos ver documentos actualizados. Su tono cambió muy sutilmente, casi imperceptiblemente, en una fracción que yo noté porque lo conozco desde que nací, porque conozco todas sus inflexiones como conozco las grietas del techo de mi cuarto de infancia. Una tensión pequeña apareció debajo de la calma habitual. Dijo que estaba en medio de algo importante, que esa tarde nos llamaba. Esa tarde no llamó. Al día siguiente tampoco. Al tercer día mandó un mensaje diciendo que había habido una complicación en el proyecto, pero que todo estaba bajo control y que la próxima semana teníamos que reunirnos los tres. La próxima semana pasó. No hubo reunión. Hubo más mensajes vagos, más promesas de fechas que no se cumplían, más esa sensación de estar persiguiendo a alguien que retrocede al mismo ritmo en que uno avanza. Entonces ocurrió el miércoles del libro de cocina. Cuando me levanté del piso de la cocina con ese estado de cuenta en la mano, lo primero que hice fue llamar a Marcos. No a Lucía, no a Roberto, a Marcos. Creo que lo llamé a él primero porque era el único que desde el principio había tenido dudas, el único que había pedido ver los documentos y no los había recibido y había tomado eso como la respuesta que era. Llamé a Marcos y le leí los números del papel. Hubo un silencio. Después me dijo, con esa voz quieta suya que nunca se altera demasiado: necesitas un abogado, Valentina. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitas un abogado. No llamé a Roberto esa noche, tampoco al día siguiente. Llamé a un abogado que me recomendó una amiga, un hombre serio y metódico que me recibió en su oficina con el estado de cuenta y los papeles que había firmado 3 años antes,
y que estuvo media hora leyendo todo en silencio mientras yo me tomaba un vaso de agua y miraba por la ventana el estacionamiento de afuera, como si en ese estacionamiento hubiera algo fascinante. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me dijo, con esa delicadeza cuidadosa que tienen los abogados cuando dan malas noticias, esto tiene varios problemas serios. Me explicó que los documentos que había firmado tenían cláusulas que eran prácticamente inejecutables a mi favor, que la estructura legal del acuerdo estaba diseñada de manera que si algo salía mal, yo tenía muy poco recurso legal. Me dijo que el estado de cuenta que había encontrado mostraba una serie de transferencias hacia cuentas que no correspondían a la empresa del proyecto. Me dijo que eso podía configurar varios delitos, dependiendo de los detalles, pero que para saberlo con certeza necesitábamos más información. Me preguntó si tenía acceso a más documentos. Le dije que no. Me dijo que eso era lo primero que teníamos que conseguir. Salí de esa oficina y caminé 6 cuadras sin ningún destino consciente. Simplemente puse un pie delante del otro y seguí caminando porque moverme se sentía mejor que detenerme. Hacía frío. Era diciembre y hacía ese frío seco del centro del país que no es el frío húmedo del mar, pero que igual cala. Caminé y pensé en mis padres. Pensé en mi madre bordando manteles por las tardes para ahorrar un poco más, en mi padre llevando el almuerzo desde casa para no gastar en restaurantes, en los dos viviendo con una austeridad serena durante décadas, construyendo ese ahorro sin prisa, sin ostentación, con la dignidad callada de los que saben el valor de lo que cuesta. Y pensé en Roberto, en el Roberto que yo creía conocer, en el hermano mayor que yo había admirado toda mi vida, y traté de reconciliar a esas dos personas en mi cabeza y no pude. Simplemente no pude. La confrontación ocurrió 4 días después. La organizamos los 3. Lucía vino de su ciudad, Marcos estuvo desde el principio, y yo. Le dijimos a Roberto que necesitábamos vernos, que era urgente, sin decirle de qué se trataba exactamente. Vino a casa de Marcos una tarde, con esa actitud de siempre, con esa seguridad que ya empezaba a parecerme un disfraz. Cuando pusimos los documentos sobre la mesa, algo en su cara cambió. No fue un derrumbe dramático, no hubo lágrimas ni confesión inmediata. Fue algo más sutil y de alguna manera más perturbador. Un ajuste pequeño en la expresión, como quien reorganiza el tablero mentalmente antes de comenzar a hablar. Lo primero que dijo fue que había una explicación para todo. Lo segundo fue que nosotros no entendíamos cómo funcionaban estos instrumentos financieros. Lo tercero fue que habíamos malinterpretado los documentos. Y lo cuarto, cuando ninguno de esos argumentos funcionó, cuando Lucía sacó el análisis de su conocido de finanzas, y yo saqué las notas de mi reunión con el abogado, y Marcos simplemente se quedó callado mirándolo con esa mirada quieta suya que dice más que cualquier palabra, fue decir que las cosas se habían complicado, que el proyecto había tenido problemas que él no anticipó, que había tomado decisiones que en retrospectiva no eran las correctas, pero que su intención nunca fue hacernos daño, que éramos su familia, que lo conocíamos, que debíamos confiar en que iba a resolver la situación. Confiar. Usó esa palabra. Después de todo lo que había ocurrido, usó esa palabra. Le pregunté dónde estaba el dinero. Me miró. Le pregunté de nuevo, ¿dónde está el dinero, Roberto? Me dijo que estaba comprometido en activos que en este momento no eran líquidos. Le pregunté qué significaba eso en términos concretos. Dijo que significaba que no podía devolvérnoslo de inmediato, pero que en el plazo de 1 año podría recuperar una parte. Una parte. Después de 3 años y 260,000 pesos, me ofrecía una parte en 1 año. Lucía dijo en voz baja que esto era un fraude. Roberto la miró con una expresión que mezcló la indignación con algo que parecía genuinamente herido. Esa capacidad de parecer la víctima que tienen ciertas personas incluso cuando son el victimario. Dijo que no usara esa palabra, que era una exageración, que las cosas eran complicadas, pero que no era lo que ella estaba insinuando. Luego miró a Marcos buscando apoyo, y Marcos simplemente bajó la vista hacia la mesa. Luego me miró a mí, y yo no sé qué vio en mi cara en ese momento, pero sé lo que yo sentía por dentro, una frialdad nueva, limpia y extraña, como si algo que había estado tibio durante 34 años se hubiera enfriado para siempre en los últimos 4 días. Me fui sin decir mucho más. Creo que Lucía se quedó un poco más discutiendo. Marcos me siguió hasta la puerta y en el pasillo, antes de que yo bajara las escaleras, me puso una mano en el hombro y dijo,
Lo siento. Solo eso. Lo siento. Y en esas 2 palabras de Marcos estaba todo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, más que cualquier explicación o promesa. Lo que siguió fue un proceso legal que duró casi 2 años y que voy a contarles de la manera más honesta que puedo, sin omitir las partes que me avergüenzan, porque creo que las partes que me avergüenzan son las más importantes para entender cómo funciona realmente la traición dentro de una familia. Presentamos la denuncia, Lucía y yo. Marcos nos acompañó, pero su situación era diferente porque él nunca había entregado el dinero, así que legalmente no era parte afectada de la misma manera. El proceso fue agotador, de una manera que nadie que no lo ha vivido puede imaginar completamente. No fue agotador solo por los trámites, aunque los trámites eran muchos y complicados y costaban dinero que yo no tenía en ese momento. Fue agotador sobre todo por lo que ocurrió con el resto de la familia, porque resulta que la traición no ocurrió solo una vez, ocurrió en capas. Mi madre tenía una hermana, mi tía Esperanza, que vivía cerca y que siempre había sido muy cercana a Roberto, porque eran parecidos en carácter. Cuando se enteró de la denuncia, mi tía Esperanza me llamó para decirme que yo estaba destrozando a la familia, que iba a matar a Roberto de una vergüenza pública, que debía pensarlo mejor, que seguramente había un malentendido y que estas cosas se arreglaban entre familia, no con abogados y juzgados. Le dije con toda la calma que pude reunir que 260,000 pesos no era un malentendido. Me dijo que el dinero era lo de menos, que lo importante era la familia. Colgué. Estuve 2 días sin poder hablar con nadie porque si abría la boca iba a decir cosas que no podría retirar. Luego vinieron los primos. Uno de ellos, con quien yo había crecido y con quien tenía una relación bastante buena, me mandó un mensaje diciéndome que entendía mi molestia, pero que quizás estaba actuando en un momento de demasiada emoción y que cuando me calmara, vería las cosas diferente. La emoción. Como si lo que yo sentía fuera una reacción desproporcionada, una especie de capricho emocional de mujer que no sabe razonar con claridad. No le respondí. La esposa de Roberto, Fernanda, con quien yo había tenido una relación cordial durante años, dejó de contestarme los mensajes. Supongo que no la culpo, o intento no culparla, porque su situación era complicada y ella tenía 2 hijos y una vida construida junto a ese hombre. Pero el silencio de Fernanda dolió de una manera particular, con esa especificidad del dolor que viene de perder algo que uno creía tener y que resulta que no era tan sólido como parecía. Y luego estaba la situación con Lucía. Lucía entró en la denuncia conmigo. Fue al principio tan firme como yo, tan decidida. Pero a los 6 meses de iniciado el proceso, Roberto habló con ella. No sé exactamente qué le dijo. Sé que la llamó varias veces, que fue a verla a su ciudad, que habló también con el marido de Lucía, que es un hombre pragmático que siempre ha evaluado las situaciones en términos de beneficio y costo. Y sé que Lucía eventualmente llegó a un acuerdo privado con Roberto, fuera del proceso legal, a cambio de retirar su parte de la denuncia. No sé cuánto dinero recibió, no me lo dijo. Me llamó para avisarme que iba a retirar su parte, con una voz llena de esa culpa que uno esconde detrás de la racionalización, diciéndome que el proceso legal iba a tomar demasiado tiempo y costar demasiado, y que al final no garantizaba nada, que era más inteligente llegar a un arreglo directo. Le dije que si llegaba a un arreglo directo, estaba ayudando a Roberto a evitar consecuencias reales. Me dijo que no podía darse el lujo de pensar en consecuencias reales, que tenía una familia, una hipoteca, una vida. Le dije que yo también tenía una vida. Se quedó callada. Después dijo que lo sentía, que esperaba que yo lo entendiera con el tiempo. No lo entendí con el tiempo. O quizás lo entendí demasiado bien, que es distinto. Entendí que Lucía tomó la decisión que protegía su comodidad inmediata. Entendí que Roberto sabía exactamente a quién presionar y cómo. Entendí que la familia, esa cosa sagrada que toda mi vida me habían enseñado a proteger por encima de todo, era también una red de lealtades negociables que se rompían o se mantenían según los intereses de cada quien. Continué con el proceso sola. El abogado fue honesto conmigo desde el principio. El proceso podía demorar mucho, el dinero era difícil de recuperar porque Roberto había movido los activos de maneras complicadas de rastrear y el resultado nunca era garantizado. Me dijo que tenía un caso, que había elementos suficientes para sostener la denuncia, pero que prepararme para un camino largo y desgastante.
Me preparé, o intenté prepararme. Lo que no me había preparado para enfrentar era la soledad. No la soledad del proceso legal, que era técnica y manejable. La soledad de levantarme cada mañana y no tener a quién llamar para hablar de lo que estaba pasando. Andrés y yo nos habíamos separado unos meses antes del descubrimiento, con ese final inevitable de las relaciones que terminan de morir lentamente, así que no tenía esa red. Mis padres habían muerto. Mis tíos estaban del lado de Roberto. Lucía había tomado su decisión. Marcos estaba, sí, Marcos siempre estuvo, pero Marcos tenía sus propios límites, su propio trabajo, su propia vida, y yo no podía descargarlo todo sobre él todas las noches. Seguí trabajando, seguí buscando proyectos de diseño, seguí pagando la renta del departamento con los ingresos que podía generar, que en ese tiempo no eran estables porque tenía la cabeza en 1000 lugares, y la concentración que requiere el trabajo creativo estaba fragmentada por la ansiedad constante. Hubo meses difíciles. Hubo un mes de julio en que no pude pagar la renta completa y tuve que pedir prestado a una amiga con toda la vergüenza que eso implicó, yo que nunca había pedido prestado a nadie, yo que me enorgullecía de haberme sostenido sola desde los 22 años. Durante ese tiempo pensé mucho en quién era Roberto realmente, si la persona que yo conocía era real o si era un personaje construido para consumo familiar. Me preguntaba si siempre había habido algo en él que yo no había querido ver, alguna señal temprana que mi afecto había suavizado o ignorado. Y sí, al buscar en los recuerdos con esa mirada nueva, encontraba cosas. Pequeñas cosas que en su momento habían parecido rasgos de carácter sin importancia. La manera en que siempre encontraba maneras de que los gastos comunes terminaran divididos de forma que le favorecían. La facilidad con que justificaba sus decisiones por encima de las opiniones de los demás. La forma en que usaba su autoridad de hermano mayor, no para proteger, sino para dirigir, para mantener el control. Esas cosas pequeñas que en la infancia y en la juventud había leído como rasgos de liderazgo, que es lo que se supone que son cuando los tiene el mayor de una familia, los leía ahora con un diccionario diferente y el significado cambiaba completamente. Pero también había recuerdos que no se dejaban reinterpretar tan fácilmente. El Roberto que una vez manejó 6 horas para ayudarme a mudarme, cuando no tenía dinero para contratar una mudanza. El Roberto que se quedó en el hospital toda una noche cuando yo tuve una apendicitis a los 19 años y mis padres estaban de viaje. El Roberto que me enseñó a manejar en el estacionamiento del supermercado un domingo, con una paciencia infinita que no le conocía en otros contextos. Esos recuerdos también eran reales. Esa persona también era real. Y la dificultad mayor, la que nadie me advirtió, era aprender a vivir con la coexistencia de esas dos verdades. Que Roberto me había amado, probablemente de alguna manera, y que también me había robado. Que ambas cosas eran simultáneamente ciertas y que ninguna cancelaba a la otra. El proceso legal terminó 20 meses después de iniciado. El resultado fue parcial, que es la palabra más honesta para describirlo. Roberto fue encontrado responsable de gestión dolosa de fondos ajenos, que en términos prácticos significaba que había utilizado el dinero de manera fraudulenta, pero que la figura delictiva exacta era discutible según la manera en que estaban redactados los documentos que yo había firmado. Esos documentos que en su momento firmé sin leerlos del todo porque era mi hermano, y que podía salir mal. Recibí una sentencia favorable, pero la recuperación del capital fue parcial. Roberto estaba obligado a devolver una cantidad que representaba aproximadamente el 40% de lo que le había entregado. El resto estaba en activos que ya no eran rastreables con la certeza legal suficiente para obligar la restitución. El 40% que recuperé tardó otros 8 meses en materializarse efectivamente porque Roberto apeló la sentencia y el proceso se extendió. Al final, de los 260,000 pesos que entregué, recuperé poco más de 90,000. En un lapso de 4 años, con esos 90,000 pesos y lo que había podido ahorrar durante ese tiempo, no pude comprar un departamento propio, seguí rentando. No en el mismo apartamento donde había vivido esos años, que era demasiado caro para lo que podía pagar, sino en uno más pequeño, en una colonia menos conveniente, con ventanas que dan a una pared. Lo lleno de plantas porque necesito algo vivo cerca y porque las plantas no me traicionan si las riego, y esa lógica simple me resulta reconfortante en una manera que sé que dice mucho sobre el estado en que quedé. No hablo con Roberto.
Habrá quien me diga que el perdón es liberador, que el rencor hace más daño a quien lo carga que a quien lo originó, y puede que tengan razón en términos abstractos. Pero hay una diferencia entre perdonar y hablar, entre soltar el peso interior y fingir que nada pasó alrededor de una mesa familiar en Navidad. Yo no cargo odio activo por Roberto, no me despierto pensando en él con rabia, pero tampoco tengo ninguna intención de reinstalar en mi vida a alguien que eligió, conscientemente, durante meses y años, tomar mi confianza y usarla como herramienta. Esa no es amargura, es una decisión informada. Con Lucía la situación es más complicada, porque la herida de Lucía tiene una textura distinta. A Roberto podía borrarlo de la categoría de personas que me importan, y aunque el proceso fuera doloroso, al menos era limpio en su lógica. Lucía seguía siendo mi hermana, seguía estando presente en los márgenes de mi vida, y su traición, que era de otra naturaleza, más pequeña en escala pero más confusa en significado, no me dejaba colocarla en ninguna categoría clara. No era enemiga, ni aliada. Era algo intermedio que no tenía nombre preciso. Hablamos de vez en cuando, Lucía y yo, conversaciones cuidadosas, como dos personas que caminan sobre una superficie cuya solidez no están seguras de poder confiar del todo. Hay afecto genuino todavía, creo. Hay historia compartida que no se borra. Pero hay también ese espacio nuevo entre nosotras, ese silencio específico que ocupa el lugar de la confianza que antes estuvo ahí y que ahora no está, y ambas lo sabemos, y ninguna ha encontrado todavía las palabras exactas para hablar de él. Con Marcos aprendí algo que no esperaba aprender de esta experiencia. Marcos, que desde afuera podría parecer el menos afectado porque nunca puso su dinero en riesgo, fue paradójicamente quien más sufrió en un sentido particular: la culpa. Marcos llevó durante meses la culpa de no haber dicho con más fuerza que algo no le parecía bien, de no haber insistido más cuando Roberto no le enviaba los documentos, de no haber buscado la manera de alertarme de manera más directa. Me lo dijo una noche que cenamos juntos, meses después de que terminó el proceso legal, con esa honestidad directa que lo caracteriza. Me dijo, yo lo vi venir y no supe cómo decírtelo. Le dije que no era su responsabilidad, que cada adulto es responsable de sus propias decisiones, que yo había elegido confiar y que esa elección había sido mía. Y lo creía cuando lo decía, aunque también sabía que había algo en esas palabras que era más una práctica de salud mental que una descripción perfectamente justa de la realidad, porque la verdad es que los mecanismos de la confianza dentro de una familia no son los mismos que entre extraños, y eso modifica el cálculo moral de alguna manera que todavía no termino de articular con claridad. Hay algo que aprendí sobre la confianza en todo este proceso, que nadie me había enseñado, y que creo que es importante decir en voz alta. La confianza que deposité en Roberto no era ciega exactamente, no era ignorancia, era una confianza activa, construida y reforzada a lo largo de 34 años de historia compartida. Era el tipo de confianza que se forma no porque uno decida confiar, sino porque uno creció dentro de una narrativa familiar que asignaba roles, y esos roles incluían la idea de que Roberto era competente, confiable y protector. Yo no confié en Roberto a pesar de no conocerlo, confié en él precisamente porque creía conocerlo. Y esa confianza basada en conocimiento, es paradójicamente la más vulnerable a la traición, porque cuando alguien que conoces actúa en contra de lo que creías saber sobre ellos, no solo pierdes el dinero o lo que sea que hayas perdido, pierdes también la seguridad de tu propio juicio. Te queda esa pregunta que es la más perturbadora de todas. Si me equivoqué tan completamente sobre alguien a quien conocía tan bien, ¿cómo puedo confiar en lo que creo saber sobre cualquier otra persona? Esa pregunta me acompañó mucho tiempo. No quiero romantizarla como una especie de sabiduría ganada a precio alto, porque eso sería hacer de esta historia una parábola demasiado ordenada, y la vida real no es ordenada. La realidad es que esa pregunta, en su momento más agudo, fue paralizante, afectó la manera en que me relacionaba con clientes nuevos, con amigos, incluso con personas que no tenían ninguna razón ni ningún motivo para hacerme daño. Tardé en volver a abrirme. Tardé en volver a confiar con alguna facilidad, y cuando volví a hacerlo, lo hacía con una conciencia nueva de lo que estaba eligiendo, con una atención diferente a las señales pequeñas, a las inconsistencias entre lo que alguien dice y lo que hace.
a la diferencia entre la persona que alguien muestra en público y la persona que muestra en los momentos donde hay algo que perder o ganar. Aprendí a distinguir entre la confianza que nace de la historia compartida y la confianza que nace de la observación. La primera es más cálida, pero más frágil. La segunda es más lenta de construir, pero más resistente. No digo que la primera sea equivocada, porque el amor y la familia y la intimidad requieren de ella, requieren del salto de fe que implica confiar antes de tener pruebas. Pero aprendí que ese salto de fe no puede ser infinito, que debe tener un piso, y que el piso no puede ser únicamente el hecho de que alguien sea de tu sangre. La sangre no garantiza nada. Esta es la verdad que más trabajo me costó aceptar, porque contradecía 40 años de narrativa familiar construida sobre la premisa contraria. La sangre puede crear vínculos profundos y reales, puede crear amor genuino, puede crear lealtad, pero también puede crear la ilusión de garantías donde no las hay. La sangre sin carácter, sin valores, sin respeto activo hacia el otro, es simplemente biología. Hoy, 3 años después del miércoles del libro de cocina, vivo en mi departamento pequeño con mis plantas y con un gato que adopté sin planearlo, que apareció en el pasillo del edificio una noche de lluvia y que se quedó con esa tranquilidad rotunda que tienen los gatos para apropiarse del espacio ajeno. Trabajo más que antes, no porque haya perdido el amor por lo que hago, sino porque encontré en el trabajo una forma de presencia en el presente que antes no tenía. Cuando uno está diseñando, cuando está tomando decisiones sobre color y forma y espacio, está completamente aquí, no en el pasado ni en el miedo al futuro. Eso me salvó en los peores meses. El trabajo me mantuvo anclada cuando todo lo demás estaba flotando. Tengo amigos que antes eran conocidos y que se volvieron amigos de verdad durante ese tiempo, de esos que llaman sin ocasión especial, que aparecen con comida cuando saben que estás teniendo un día difícil, que te dicen las cosas que no quieres escuchar con la suavidad necesaria para que puedas recibirlas. Aprendí el valor de esa clase de amistad que yo antes descuidaba porque tenía la familia cerca y suponía que eso era suficiente. No era suficiente. O más bien, tampoco era lo que parecía ser. Estoy en una relación nueva, con alguien que conocí hace 1 año y medio, un hombre tranquilo que trabaja como veterinario y que tiene una paciencia natural con los seres vivos, incluida una versión de mí que todavía a veces se tensa cuando algo no cuadra, cuando alguien no dice exactamente lo mismo 2 veces, cuando hay una discrepancia pequeña entre lo que prometió y lo que hizo. Él lo sabe, se lo conté. Escuchó toda la historia un sábado por la tarde en un parque, sentados en una banca, y cuando terminé, dijo, «Gracias por contármelo». No dijo «lo siento», no dijo «qué horror», no dijo nada que convirtiera la historia en un objeto de lástima. Dijo «gracias por contármelo», y en eso estaba todo el respeto que la historia merecía. No sé si algún día voy a poder hablar con Roberto de lo que pasó de una manera que no sea legal o circunstancial. No sé si eso es algo que quiero o que necesito. A veces pienso en él, y en lo que habrá tenido que decirse a sí mismo para hacer lo que hizo, en la narrativa interior que habrá construido para justificarlo, porque las personas que hacen daño rara vez se ven a sí mismas como villanas de su propia historia. Habrá tenido sus razones, sus urgencias, sus desesperaciones financieras propias que nunca nos contó. Eso no lo excusa, pero sí lo hace un poco más comprensible, y la comprensión, sin justificar, ayuda a cargar menos. Lo que sí sé con certeza es que el daño mayor no fue el dinero. El dinero fue el mecanismo, el vehículo del daño, pero no el daño en sí. El daño fue la pérdida de una versión de la familia que yo había construido en mi interior durante toda mi vida. Una versión que era en parte real y en parte proyección, en parte lo que éramos y en parte lo que yo necesitaba que fuéramos. Perder eso fue como perder una habitación entera dentro de mí misma. Y aprender a vivir bien en el espacio que quedó, sin llenarlo de amargura ni de una versión nostálgica y falsa de lo que había ahí antes, eso fue el trabajo real. El trabajo que nadie ve porque ocurre adentro, en silencio, en los martes ordinarios, en las noches que uno se duerme pensando en sus padres y en lo que habrían dicho y en si habrían podido entender o si el dolor de la traición de un hijo habría sido mayor que cualquier cosa que pudieran comprender. Creo que mi madre lo habría llorado de una manera que ninguno de nosotros podría consolar completamente. Creo que mi padre, que era un hombre de pocas palabras pero de principios inflexibles, habría dicho muy poco y habría sentido mucho. Y creo que,
De alguna manera que no puedo explicar racionalmente, pero que siento con claridad, el hecho de que ellos no estuvieran aquí para verlo fue también una forma de gracia, la única quizás en toda esta historia. Si hay algo que quiero que quien escuche esto se lleve, no es una lección sobre cómo reconocer una estafa, ni una guía sobre inversiones seguras, aunque esas cosas también importan, y ojalá yo las hubiera sabido antes. Lo que quiero que se lleven es esto. La confianza que damos a la familia no es un defecto ni una ingenuidad. Es un acto humano profundamente natural. Y cuando alguien la traiciona, la vergüenza no le corresponde a quien confió, sino a quien traicionó. Tardé tiempo en entender eso, porque la vergüenza es de las emociones más desorientadas que existen, de las que más fácilmente se asientan en el lugar equivocado. Me avergoncé durante meses de haber sido tan crédula, de no haber pedido ver los documentos, de no haber contratado un asesor independiente, de haber firmado sin leer, de haber dejado que la narrativa familiar de Roberto como el hermano competente y confiable me nublara el juicio básico. Me avergoncé de todo eso como si fuera una falla de carácter, una debilidad, una prueba de que yo era más tonta de lo que debía ser. Y en esa vergüenza, sin quererlo, estaba protegiéndolo a él, porque mientras yo me culpaba a mí misma, no estaba culpándolo a él. Y eso era exactamente lo que el sistema de la traición familiar necesita para funcionar, que la víctima absorba parte de la culpa y haga el trabajo de proteger al victimario de la mirada exterior. Salí de esa vergüenza despacio. La salida no fue un momento dramático de revelación, sino un proceso lento de conversaciones, de terapia, de noches escribiendo en un cuaderno los pensamientos que de día no podía ordenar, de leer sobre los mecanismos de la manipulación dentro de las familias y reconocer en esas páginas dinámicas que yo había vivido sin saber que tenían nombres. La salida fue gradual y no siempre lineal, y hubo retrocesos, y hubo días en que me despertaba con la misma vergüenza de antes, como si el trabajo interior de los últimos meses no hubiera ocurrido. Pero ocurrió, está ocurriendo todavía, porque estas cosas no tienen un punto final nítido. No son un capítulo cerrado, sino una historia que uno sigue escribiendo con cada decisión que toma sobre cómo relacionarse con el mundo. Esta tarde, mientras les cuento todo esto, hay una olla con caldo en la estufa y mis plantas están llenas de luz por la ventana y el gato está dormido en el respaldo del sofá con esa indiferencia magnífica de los animales que no saben que el tiempo pasa. Tengo 38 años. Tengo deudas pequeñas y un departamento con ventanas que dan a una pared, y trabajo que me gusta, y personas a quienes quiero, y que me quieren con una claridad que no depende de la sangre, sino de la elección. No lo que mis padres me dejaron, pero algo construido con mis manos, desde el piso, después de haberlo perdido todo. Y eso, aunque duela reconocerlo porque implica aceptar que el daño fue real y que nunca va a estar completamente reparado, eso tiene un tipo de solidez que el dinero heredado no tenía. Lo sé porque lo construí sabiendo ya lo que puede perderse, sabiendo ya que la seguridad no viene de lo que uno tiene, sino de la certeza de que si lo pierde, puede volver a ponerse de pie. Puedo ponerme de pie. Ya lo hice una vez. Eso lo sé ahora con certeza, y eso, al final, es lo único que nadie puede robarme.